Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. La Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias magistrales denominado Las lenguas maternas como un derecho humano y como instrumento de difusión del pensamiento y la cultura indígena, en coordinación con la Universidad Autónoma de Guerrero y a través del Museo José Juárez. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Esto en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, conmemorado el 21 de febrero. Damos la más cordial bienvenida también a todas las personalidades que nos acompañan en el Presidium el día de hoy. Agradecemos la presencia de la doctora María de los Ángeles Silvina Manzano Añorbe, responsable del Museo José Juárez. Nos acompaña también el licenciado Juan Alarcón Hernández, presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Licenciado Armando Astudillo Bello, secretario particular del Secretario de Asuntos Indígenas, en representación del gobernador del Estado, licenciado Ángel Aguirre Rivero. Nos acompaña también el licenciado Netzahualcóyotl Bustamante Santín, secretario de la Secretaría de Asuntos Migrantes y Asuntos Indígenas. Licenciada Larisa Ortiz Quintero, directora de área de la Cuarta Visitaduría de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Doctor Alejandro Froilán Leiva Galindo, secretario de Salud Municipal. Agradecemos también a la licenciada Dalia Luz Carvajal Plancarte, coordinadora general del Centro de Justicia para Mujeres, en representación de la maestra Marta Elba Garzón Bernal. Licenciado David Calderón Orozco, director general de Atención a Jornaleros, Agrícolas y Migrantes, Asuntos Internacionales. Se encuentra también con nosotros el licenciado Daniel Montaño Peñalosa, en representación del doctor Saúl Romero Telles, jefe jurisdiccional, Zona Centro 03. Vamos a darle la palabra a la doctora María de los Ángeles Silvina Manzano Añorbe, responsable del Museo Juárez, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días. Pues primero que nada quiero agradecer muchísimo a nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero y del Museo José Juárez la presencia de todos ustedes aquí esta mañana. Y decirles que para nosotros es un honor tener aquí a asociaciones civiles y a representantes de los pueblos originarios del Estado de Guerrero, que como todos sabemos es un porcentaje muy amplio de la población y que merece un espacio digno para expresar su cultura sobre todo. Como ustedes saben, la Universidad Autónoma de Guerrero tiene tres funciones sustantivas. Una es la investigación, la segunda es la docencia y la tercera la extensión y la vinculación. Por eso, desde el doctor Asensio Villegas Harrison, que fue uno de los impulsores importantísimos de este espacio, hasta el actual rector Alberto Salgado, han puesto especial interés para que el Museo José Juárez sea el espacio que sirva para vincular a la universidad, a los universitarios, con la sociedad civil y con los creadores, investigadores de Guerrero. Bienvenidos todos a nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero y gracias por estar aquí. Para iniciar con nuestro ciclo de conferencias, vamos a ceder también la palabra al licenciado Juan Alarcón Hernández, presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, quien nos dirigirá un mensaje y hará el acto oficial de inauguración. A mí me parece que este es un acto que está en el contexto de los derechos humanos y también en el escenario de la cultura en general. En los derechos humanos es uno de los espectros que se reflejan dentro de la disciplina de los derechos humanos. Hay muchas voces equivocadas acerca de los derechos humanos.
Pero los derechos humanos impulsan la educación y la cultura. La educación porque está en el texto de la Constitución General de la República. Y los derechos humanos deben cumplir con el primer título y capítulo que habla de los derechos humanos y de sus garantías. Y los primeros 29 artículos constituyen la parte ahora social e individual, civil, derechos civiles, políticos, sociales, culturales, económicos y ambientales, que son la tarea fundamental del trabajo que realizan los derechos humanos. A mí me da mucho gusto estar en esta casa. Me recuerda muchas cosas. Yo estuve aquí en ocasiones desayunando o comiendo con don Manuel Mesa Andraca y con su esposa Aurora, que por cierto, doña Aurora Mesa Andraca, perdón, es su hermana, con su hermana Aurora Mesa Andraca, quien fue la primera mujer presidenta municipal de Chilpancingo, lo cual es un honor histórico para las mujeres guerrerenses. El aspecto relacionado con las lenguas indígenas es muy importante y trascendental. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando había una controversia o había contrapuntos entre las corrientes hispanistas y las indigenistas, en aquellos tiempos se hablaba como una reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, de que debía ser incorporada a la cultura de los mestizos. Es decir, se decía, hay que rescatar a los pueblos indígenas e incorporarlos a la cultura nacional. Después los puntos de vista y las perspectivas cambiaron y ahora se habla no de incorporación, sino de respeto a los pueblos originarios. Y también en una ocasión un indígena proponía que se dejara de decir indígenas. Yo en esa ocasión intervine y expresé mi punto de vista. Yo creo que no le debemos quitar el nombre de indígenas a los ciudadanos y ciudadanas, a los jóvenes de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. ¿Por qué razón? Porque la palabra indígena ya tiene una trayectoria histórica que está plasmada en los tratados internacionales, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, después en el artículo 4 constitucional y ahora en el artículo 2 constitucional, donde están plasmados los derechos humanos de los pueblos indígenas. Por eso a mí me gusta la palabra, por su historia, por su trayectoria, y le decía, los indígenas lo que tienen que hacer es no sentirse discriminados porque les dicen indígenas, sino trabajar fuerte, fortalecerse en su cultura, quitar malos usos y respetar sus usos nobles y generosos, porque esto le va a dar fortaleza al indígena y en lugar de sentirse discriminado se va a sentir con iguales derechos que los demás. Esa es mi posición. Por la historia, que es cierto, es una historia dolorosa, pero que al fin y al cabo están reivindicando cada día los derechos humanos de estos pueblos. Y tienen que trabajarse en esa forma por parte de las sociedades de México.
todos los sectores de la sociedad nacional. El Día de la Lengua Materna Internacional, que fue aprobada por la UNESCO, organismo perteneciente a la Organización de Naciones Unidas, tiene una gran importancia internacional. Hay 600 lenguas en el mundo y muchas de ellas tienden a desaparecer. ¿Pero qué representa la lengua? Yo digo que el hombre tiene el don de la palabra, puede comunicarse a través de la palabra, también del silencio, a través de la señal, a través de un abrazo se puede expresar efusividad, amistad, amor, tantas cosas que se pueden decir. A veces el silencio supera la palabra, cuando se expresa con mucha calidez y emoción, cuando ese sentimiento se transmite a todos y a todas. En fin, yo creo que esto del que la ONU o la UNESCO haya aprobado este Día Internacional, muchas veces se dice, no hay nada que celebrar. Y yo digo que sí hay mucho que celebrar. Por ejemplo, el día, la creación de este día, el acuerdo tomado en este día para que el 21 de febrero pasado se celebre el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Un día que debe ser todos los días, trabajo diario, cotidiano, para lograr el propósito que tuvo la UNESCO para establecer el día 21 como Día Internacional de las Lenguas Maternas. La lengua es identidad, es comunicación y es actividad intercultural. La lengua nos une. Por eso hay que trabajar mucho en relación a las lenguas maternas para que éstas no se pierdan. Es importantísimo. Yo me siento muy identificado porque desde niño conocí a los pueblos indígenas porque están muy cercanos a mi tierra y convivían mucho con nosotros cuando yo era niño en Ometepec. Tenemos muy cerca ahí a Igualapa, a Xochitlahuaca, a Cochoapa, a Tlacochitlahuaca y Xochitlahuaca. Y bueno, pues había una intercomunicación con ellos y con ellas. Qué importante de veras. Yo sí celebro el Día Internacional de la Lengua Materna. Mucho he dicho, alguna vez he dicho una frase de nuestros reyes que dice: el indio, piel morena y rostro pigmentado, es el protoplasma de nuestra nacionalidad. Entonces, si es eso, no tenemos por qué discriminarlos, excluirlos de la lucha social que se da en el mundo y particularmente en Guerrero. Se desconocen muchas cosas de nuestra historia porque no leemos historia. Desafortunadamente han venido muchos retos y muchos proyectos relacionados con la educación y se crearon áreas. Yo recuerdo, porque fui maestro, que estaba, por ejemplo, el área de geografía, de civismo y de historia. Pero no es lo mismo en las especialidades.
Si yo estudio una especialidad de historia, pues no conozco mucho de la geografía, por ejemplo, o de la educación cívica, de la familia, de los jóvenes, de la niñez, de todo. Desconozco y entonces pues me voy a ir por la parte que más conozco y voy a hacer a un lado un poco las otras dos materias. Así lo han hecho muchos maestros. Por eso ya no se conoce mucho la historia de México, porque se quitó dentro de la currícula y se incorporó como área geografía, historia y actividad cívica. Se pierde la esencia de lo que es nuestra historia y ahora se quiere quitar, creo, la materia de filosofía. Bueno, entonces la esencia de nuestra vida para poder ser mejores es la historia y la filosofía, para entender el fenómeno dialéctico de la vida. ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? Esa es parte de una pregunta universal. ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Entonces, cuando José Ingeniero dice somos el arquitecto de nuestro propio destino, pues en ese concepto está reunido un caudal de conocimientos, de cosas, de causas, de efectos. Vamos a ser buenos arquitectos para construir nuestra vida, porque si no la construimos bien, entonces fuimos malos arquitectos. En 1999, la Conferencia General, que es el órgano supremo de la UNESCO, reconoció el papel desempeñado por la lengua materna en el desarrollo de la creatividad, pero también en el hecho de que las lenguas maternas constituyen el primer punto de la identidad cultural, celebrando por ello el Día Internacional de la Lengua Materna. Este es el contexto del acuerdo de la UNESCO. A todos ustedes, pero también al público en general, le doy la más cordial bienvenida y les pido ponerse de pie para el efecto de declarar inaugurados los trabajos y las conferencias que se han realizado con la Universidad Autónoma de Guerrero a través del Museo José Juárez y la Comisión de Derechos Humanos. Les agradezco de veras su presencia y dejo mi corazón en sus manos. Muchas gracias. Para iniciar este ciclo de conferencias vamos a escuchar al licenciado Netzahualcóyotl Bustamante Santín, secretario de la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales, quien nos presentará la ponencia magistral La educación en los jornaleros agrícolas de las lenguas maternas. Como moderadora de esta ponencia funge la licenciada Mónica Castro Contreras, secretaria ejecutiva de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Adelante. Muchas gracias, licenciado. Como bien lo dijo el licenciado Juan Alarcón Hernández, este día tan importante fue proclamado por la UNESCO el 21 de febrero del año 2000 y se celebra en la misma fecha cada año en los Estados miembros, así como en la sede de la organización, para promover la diversidad lingüística, cultural y así como el plurilingüismo. Este día está dedicado al reconocimiento del movimiento por la lengua bengalí, que conmemoró en Bangladesh el Día del Movimiento por la Lengua desde 1952, cuando la policía y el ejército del Estado pakistaní, que entonces ocupaba Bangladesh, abrieron fuego contra la multitud hablante de la lengua bengalí, que se manifestaba por sus derechos lingüísticos en Dhaka, Bangladesh.
Y desde entonces es interés celebrarse año con año esa hermosa herencia que nos dejaron nuestros pueblos originarios como tributo a la comunicación de nuestro idioma original. Por consiguiente, en el marco de este tan importante día, de esta tan importante celebración, me permito presentarles al maestro Netzahualcóyotl Bustamante Santín como ponente de esta mesa de trabajo con la disertación La educación en los jornaleros agrícolas de las lenguas maternas. Tengo bien cederle la palabra al maestro Netzahualcóyotl Bustamante Santín, para quien pido un fuerte, caluroso aplauso. Maestro, sea usted bienvenido. Muchas gracias, licenciada Castro. Muy buenos días a todas y a todos. Como ustedes verán, el tema que nos ocupa ahora tiene que ver con la educación en los jornaleros agrícolas migrantes. La recientemente creada, hace un año, Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado se ocupa por decreto del Congreso del Estado no solo de los migrantes que trascienden nuestras fronteras, nuestra frontera nacional, sino también de aquellos que migran cada año anualmente, lo hacen a los campos agrícolas del noroeste. Y este fenómeno complejo de atención a los jornaleros agrícolas pasa también por atender la dinámica de los niños indígenas que tienen que recorrer más de 20 horas de promedio, que es el trayecto que hacen junto a sus padres para tener una formación y una educación en centros escolares diametralmente opuestos a su entorno social, a su dinámica social. Y me refiero a niños que cursan en escuelas desde San Quintín, Baja California, desde municipios de Sonora, desde Chojoa, Los Mochis o Culiacán, y que evidentemente niños indígenas de Guerrero que se encuentran y que topan con una realidad diametralmente distinta. ¿Cuál es la mezcla, la interculturalidad entre estos niños originarios de comunidades de la montaña, municipios de la montaña alta, la montaña baja y las costas, con un mundo diametralmente opuestos, con una sociedad completamente distinta? Eso es un poco lo que nosotros estamos explorando en la Secretaría de los Migrantes. Debo precisar que hay históricamente programas que atienden a la educación de estos niños, muchos de los cuales se van a los campos agrícolas, otros de los cuales se van a las aulas, pero además ellos regresan ya con certificados expedidos por instituciones estatales de Baja California, Jalisco, Michoacán, y en ocasiones cuando interrumpen su ciclo escolar allá, tercero de primaria, y quieren ingresar acá al cuarto, se les niega ese derecho. E incluso se llega al extremo de no reconocer que esos documentos que les fueron expedidos son auténticos u originales. De tal suerte pues que se encuentran en un limbo, y esto representa, me parece, un tema, una agenda importante a tratar en el tema de los jornaleros agrícolas. Muchas gracias por su atención. Interesante intervención del maestro Bustamante. Definitivamente, pues esta es una realidad que viven nuestros hermanos originarios. Esperemos que esa utopía que bien dice usted nos eche para adelante y esa utopía ya no lo sea una realidad, y nuestros hermanos originarios pues tengan un mejor futuro, una mejor esperanza y una mejor manera de vivir. Bueno, la conferencia se desarrolló gratamente para quienes estamos oyendo estos trabajos, estas disertaciones, y es una conferencia, una charla muy bien documentada. Se infiere pues de que el secretario de Migrantes, el titular de la Secretaría de Migrantes y de Asuntos Internacionales, está tratando de realizar un trabajo, implementar acciones, programas que mejoren la vida de los jornaleros agrícolas, quienes se encuentran en una situación de exclusión en aquellos lugares donde van a trabajar, en los
campos agrícolas, ya sea de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua, de Nayarit, inclusive otros van a Veracruz, Morelos y Michoacán. Por este motivo, la Comisión de Derechos Humanos, conjuntamente con la responsable directora de este museo, José Juárez, hace entrega de un reconocimiento al licenciado Netzahualcóyotl Bustamante Santín, secretario de la Secretaría, perdón por la redundancia, de la Secretaría del Migrante y de Asuntos Internacionales. Hago entrega de Netzahualcóyotl de este reconocimiento por tu trabajo bien diseñado, por la información que proporcionas, por todo lo que ocurre en relación a los jornaleros agrícolas, quienes en efecto dejan sus comunidades. Y yo hacía una comparación acerca de Comala, de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, donde habla de un pueblo fantasma, de Comala, y así quedan los pueblos indígenas de Guerrero cuando emigran hacia los estados del norte. Muchas gracias por esta conferencia y hago entrega de este reconocimiento. Muchas gracias al licenciado Netzahualcóyotl Bustamante Santín, secretario de la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales. Gracias. Y bien, para dar continuidad a nuestro ciclo de conferencias magistrales, damos la bienvenida nuevamente al licenciado Erasto Antúnez Reyes, investigador lingüístico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien nos presenta la conferencia magistral Desplazamientos lingüísticos en el pasado y en el presente. Como moderadora nos acompaña la licenciada Lilia Taquillo López, ella coordinadora del programa de atención a indígenas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Muy buenos días a todas ustedes. Le damos la bienvenida al maestro Erasto Antúnez Reyes, investigador lingüístico del INDE, quien disertará la ponencia Desplazamientos lingüísticos en el pasado y en el presente. Bienvenido, maestro. Buenos días todavía. Lo que yo les voy a platicar es precisamente, bueno, vamos a hablar, este ciclo de conferencias está dedicado a la lengua materna. Entonces, la lengua materna se define como la lengua, se denomina lengua materna a la lengua en uso en el país de origen del locutor y que éste adquiere desde la infancia en su aprendizaje del lenguaje. Es decir, es la lengua que aprendemos en nuestra casa y nos la dice nuestra mamá y nuestro papá. A eso se le llama la lengua materna. De niño no nos damos cuenta cómo todo nuestro entorno está dado a través de la lengua. Pero eso nos va a dar, cuando seamos grandes, una identidad. Así que si perdemos esa lengua, perdemos gran parte de nuestra identidad. En el siglo XVI hubo una polémica entre los españoles y al querer saber si los pueblos originarios de América, es decir, los indígenas, se les llamó indios, porque Colón pensaba que había llegado a las Indias occidentales, y entonces nos dio el nombre de indios. Y indio o indígena serían lo que ahora se dice pueblos originales de América. A estos pueblos, que eran una multitud impresionante, el padre Joseph de Acosta dice, hay tanta cantidad de gente aquí como arenas
del desierto. O sea, no se imaginaron que había una multitud. Ellos tenían como referencia, estos españoles tenían como referencia a la Biblia, y en la Biblia no se hablaba de América, y eso para ellos era verdaderamente un desatino, y no sabían cómo actuar. Lo que hicieron fue, inmediatamente que se pusieron en contacto con los indígenas, fue cambiarles su lengua, y al cambiarles la lengua perdieron estas poblaciones buena parte de su identidad. El proceso no fue fácil, de hecho duró 3 siglos, y al finalizar la colonia todavía era mayoritariamente la población indígena y la población que hablaba una diversidad de lenguas. En todo el continente americano en el siglo XVI se llegaron a hablar 3.000 lenguas diferentes. En México simplemente se hablaban un poco más de 120, de las cuales en el estado de Guerrero se hablaban 33 lenguas diferentes. Hoy hemos perdido 29 lenguas y se conservan 4 lenguas. O sea, el proceso de conmemoración de la lengua materna es verdaderamente urgente, porque ¿qué vamos a hacer con esas 20? ¿Qué hicimos? De alguna manera somos los causantes o los culpables de que esas 29 lenguas hayan perdido. Quiero decirles, basándonos en las leyes de la evolución, que todos provenimos de los africanos. Nuestro origen fue en África, en una barranca que se llama Olduvai, donde aparecen los primeros homínidos, y en la evolución, que lleva 6 millones de años, va a llegar el último eslabón de esta cadena evolutiva, que va a ser el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Cualquiera de los que estamos aquí provenimos de esa última cadena humana, es el Homo sapiens sapiens. Este hombre empezó a hablar desde los primeros momentos, y todas las lenguas están emparentadas con la lengua aquella original de hace 150.000 años, todas. Por eso hoy los lingüistas modernos podemos buscar similitudes o diferencias entre una lengua y otra, y podemos ver que se parecen, ¿sí? Hay veces que no se parecen, quiere decir que una lengua que no se parece con otra, quiere decir que la población que habla esa lengua emigró tan rápido y tan largamente que se diferenció de la que quedó en el primer lugar de donde la tomamos. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Erasto Antúnez, por esta ponencia que acaba usted de presentar. Excelente. Y efectivamente se han ido perdiendo las lenguas maternas que tenemos aquí en nuestro estado, pero yo creo que con el apoyo de todas las instituciones y de toda la ciudadanía podemos rescatar los que tenemos. A nombre de nuestro presidente, el licenciado Juan Alarcón Hernández, vamos a hacer entrega de un reconocimiento y un obsequio representativo de nuestro estado de Guerrero. El reconocimiento lo entrega la licenciada Mónica Castro Contreras, secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias, licenciado. Pues felicitarlo, es una exquisitez escucharlo, y la verdad que nos deja con un exquisito sabor de boca, pero además con mucha preocupación por toda esta situación que pasa a nuestros hermanos originarios. A nombre de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y la Universidad Autónoma de Guerrero, a través del Museo José Juárez, le otorgamos el presente reconocimiento al licenciado Erasto Antúnez Reyes por su destacada participación como ponente con la conferencia denominada Desplazamientos lingüísticos en el pasado y el presente, en el ciclo de conferencias magistrales Las lenguas maternas como un derecho humano y como instrumento de difusión del pensamiento y la cultura indígena. Muchísimas gracias, doctor, maestro. A nombre del licenciado Juan Alarcón y a nombre de la directora de este museo, le agradecemos de nueva cuenta su participación.
presento la entrega a la psicóloga Cristina Martínez García, coordinadora del Servicio Profesional en Derechos Humanos. Y bien, para culminar este ciclo de conferencias magistrales, vamos a dar paso a nuestra tercera ponencia, por lo que pedimos la presencia del licenciado Felipe Ortiz Montealegre, subsecretario de la Secretaría de Asuntos Indígenas, quien nos impartirá la conferencia denominada El Estado y su responsabilidad en la preservación de las lenguas indígenas. Nos acompaña también la licenciada María Teresa Gutiérrez Jiménez, coordinadora del Programa de Atención a la Mujer, Niñez y Adolescencia de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Buenas tardes a todos, y siguiendo precisamente con el programa, el tema que va a abordar es la educación de los jornaleros agrícolas de las lenguas maternas. Bienvenido y le agradecemos su presencia y damos inicio a esta conferencia. Muchas gracias, maestro. En 1990, la ONU aprobó y emitió la famosa ley del convenio del 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Esta ley empezó en vigencia en el 91, o sea, el siguiente año. En 1992, Carlos Salinas de Gortari intentó conmemorar el encuentro de dos mundos, intentando traer a la reina Isabel de España para este festejo. Para tal efecto, los activistas indígenas, unos cuantos por cierto, se propusieron a trabajar intensamente para impedir a toda costa a que se diera esa situación, ya que para los indígenas no había o nunca hubo el encuentro de dos mundos. Lo que se dio en realidad fue el avasallamiento, el aniquilamiento, el genocidio de los pueblos originarios de la América, del continente americano. Un tercer elemento se da con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas el 1 de enero de 1994, en donde se reivindicaron los temas indígenas y se puso el debate nacional a que se legislara en la Constitución política el respeto, el rescate y, en fin, todo lo que pudiera hacerse por las lenguas y la cultura de los pueblos originarios, o de los pueblos indígenas de este país. Dadas estas tres situaciones, es allí en donde se empieza a hablar en los eventos públicos, como este, en otros foros, en las escuelas, en diversas reuniones, en los congresos sobre el tema indígena. No obstante de que los pueblos indígenas son milenarios y sus lenguas son milenarias, pero insisto, a partir de esas tres situaciones, de esos tres sucesos, es de cómo se ha venido hablando y abordando estos temas. Por eso el día de hoy celebro mucho que la Comisión Estatal de la Defensa de los Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Guerrero esté impulsando en este ciclo de conferencia temáticas indígenas. Aquí en este segmento de las conferencias, de este foro, participaron personajes relacionados con la vida política. El caso de migrantes, que es el secretario titular de la Secretaría del Migrante y de Asuntos Internacionales. Participa un intelectual científico que expone una realidad filosófica que palpita todavía en el corazón de todos los mexicanos, del universo entero. Y luego la participación del secretario, decía, del migrante, que habla sobre aspectos relacionados con lo que está ocurriendo en Guerrero con respecto a los migrantes o jornaleros agrícolas. Y todo esto, si lo metemos en un cine, lo conjuntamos, pues vamos a conocer muchísimo sobre la cuestión relacionada con las lenguas en el mundo, no en Guerrero solamente. Y me parece muy importante lo que acaba de decir el comentario que hizo la persona, la maestra,
acerca de que efectivamente la discriminación está en nosotros mismos. Los mexicanos discriminamos a los mexicanos. Y si se van los mexicanos a Estados Unidos, allá discriminan los mexicanos a quienes entran al extranjero, quienes entran a los Estados Unidos. Ellos mismos discriminan a sus paisanos y no quieren identificarse, porque algo pasa, ¿no? El indígena se siente discriminado y se discrimina a sí mismo. Si ustedes han tenido esa experiencia, yo la he tenido, de que he comentado con alguna persona de la montaña, por ejemplo, y que trabaja en Chilpancingo, en alguna casa, y se le dice, oye, ¿sí qué idioma hablas? Y dice, no hablo ningún, pues yo hablo en español. No quieren decirlo, porque si dicen que hablan un idioma indígena, piensan que las van a discriminar a estas personas que son trabajadoras del hogar. Y entonces están discriminando a sí mismos. Por eso yo hablé hace un momento de que el indígena mismo se discrimina en virtud de que no quiere llamarse indígena, sino que propone otro nombre, aborigen, cualquier otro. Y es en donde yo decía, y sigo diciendo, que es preferible que su nombre no se extinga, que sea indígena, y que se sienta digno de ser indígena, y que fortalezca su cultura indígena. Eso es bien importante, porque de lo contrario va a ocurrir lo que han dicho los ponentes, y muy especialmente el académico que nos ha venido a decir muchas cosas importantes. Entonces esa realidad la debemos hacer a un lado y trabajar mucho, pero los propios indígenas deben sentirse orgullosos de ser indígenas, de que luchen por su causa, por su bandera, porque haya justicia entre los indígenas, porque se les reivindique en todo lo que se les ha perjudicado durante años, 500 años, y en consecuencia sentirse orgulloso de su nombre de indio, ya, porque ese es el nombre con que se bautizó a quienes vivimos en todo Mesoamérica y parte de Aridoamérica. Entonces creo que esa debe ser la lucha que debemos seguir, y que las políticas públicas se destinen no como una cuestión de asistencialista, paternalista, sino una cuestión de respeto a los pueblos indígenas que nos han dado tanto y que son nuestras raíces, y que no debemos avergonzarnos de tener esas raíces. Te felicito, amigo Felipe. Te felicito por tu participación, como felicito al maestro académico, científico, por su participación, y también a Nezahualcóyotl. Creo que todos han estado excelentes, cada quien en su ámbito, y debemos reconocerlo así. Yo creo que es importante que también se legisle en la materia. Creo que la constitución que está proponiendo el gobierno, el gobernador del estado, viene ya como una obligación la enseñanza de los indígenas, que sea en sus lenguas maternas. Eso va a ser bien importante. Y nosotros habíamos también presentado un proyecto como Comisión de Derechos Humanos, en donde estamos proponiendo en la Constitución precisamente que sea obligatoria la enseñanza de los pueblos indígenas en su propia lengua. Felipe, muchas gracias por tu participación, y te entrego un reconocimiento a nombre de la Comisión de Derechos Humanos y del Museo José Juárez de la Universidad Autónoma de Guerrero, nuestro amigo muy estimado Felipe Ortiz Montealegre. Te felicito por tu conferencia. Muchísimas gracias a todos.
pues dadas estas circunstancias, me permito clausurar este ciclo de conferencias que organiza la Comisión de Derechos Humanos y el Museo José Juárez. Por lo tanto, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos y de la institución organizadora, me permito clausurar este evento que creo que ha tenido una excelencia en cuanto a la exposición que han hecho aquí los diferentes ponentes que han enriquecido culturalmente en el conocimiento a todas las personas que estamos aquí presentes. Yo les agradezco a todos esta participación. Felicidades y muchas gracias a todos ustedes por su paciencia.